como que de chile dulce y manteca fue la prensa nacional hoy, ¿verdad? Sí. Ivonne Melgar, muy buenos días. Muy buenos días, buena semana para ti y para Excelente todos, Vianey, excelente semana. Mira, sí, pero hay una tendencia general. ¿Qué se llama? Las reformas tienen muy mala reputación. De plano. De plano, eso es lo que yo advierto. Las que ya tuvimos y las que vienen, qué mal les está yendo. En los operadores, en los que tienen que dar el sí y sobre todo entre la percepción de la gente, entre los destinatarios de las mismas. Sí, no les está yendo bien a las reformas. Fíjate qué paradójico. Esperábamos que algún día llegara este momento en que la congeladora del Congreso se deshielara, como está sucediendo, y empezara esta reformitis, este palomeo de cambios estructurales pendientes. Ha sido el caso en el último año y sin embargo, sea por los resultados, por los intereses que perjudica, por los efectos y las consecuencias que tiene, todas están teniendo muy mala interpretación y no están siendo bien acogidas. Mucho ruido y pocas nueces. Excelente, así lo resumiría. Así mucho merito. ruido y pocas nueces. Excelente trabajo hoy, el de Excelsior, y es la principal de nuestro periódico. Un trabajo de investigación a detalle de cómo viven los congresos locales, lo que sería el cambio, Vianey, del Instituto Federal Electoral, del IFE, al Instituto Nacional de Elecciones, el INE, que es el corazón hoy por hoy del debate de la reforma político-electoral. Y ya sabemos que se oponen algunos gobernadores, ya respingó el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, le hace comparsa el jefe de gobierno capitalino. Sabemos que los organismos locales se han inconformado, han acudido al Senado, han acudido a la Cámara para decir que no los quiten, pero hoy lo interesante de este trabajo de Excelsior es que se fue todo nuestro grupo de corresponsales a saber qué es lo que estaba pasando en los congresos locales. ¿Por qué? Es muy importante este termómetro, porque ellos tendrían que ser los que le den el visto bueno en caso de darse esta reforma constitucional. Pasa por el Senado, se ratifica en Cámara de Diputados y luego da su vueltecita por los congresos locales para tener el voto de 16 más 1. ¿Y si son 17? Y si son 17 los que se oponen, pues por la vía de los hechos nos está diciendo esta principal de Excelsior que tendría un gran tropezón esta reforma. 17 congresos contra el Instituto Nacional de Elecciones, ignoran destino de institutos electorales y califican la medida descentralista. Solo en 8 entidades apoyan la desaparición del INE. El Senado quiere salvar a institutos estatales, tendría ahí una propuesta que podría negociar con estos intereses, y en todo el despliegue de nuestras planas se ve ya a detalle la puesta en plana, como decimos en el argot reporteril, pues este trabajo, excelente trabajo. Congresos rechazan INE, líderes parlamentarios piden mantener los institutos locales. Y aquí datitos muy interesantes, mi querida Vianey, que te darían a ti pues un dato más de esos cargos que te encantaría tener en el futuro en la Disneylandia de Vianey. Para que te dejes de levantar temprano, ¿sí, Vianey? Ya, a las 2:30, ¿para qué? ¿Cuánto ganaría? A ver. Mira, es que no nada más los del IFE federal ganan muy bien, sino que también los estatales. Con razón no se quieren ir, pues yo también haría marchas. Yo también vengo al Senado y a la Cámara. 170,000 pesos los del DF. No, bueno. 150,000 los de Jalisco. ¿Y los pobres cuánto? Los pobres 124,000. Ay, pobres. Del Instituto de Elecciones del Estado de México. Casi 50,000 pesos del Distrito Federal. Así es. Pues que no hacen lo mismo. Imagínate. Pero cada quien tiene más dificultades, los distritos, algunos conflictos que superar, y aquí tú puedes observar en esta plana, por ejemplo, cómo hay diferentes versiones y definiciones de por qué estarían oponiéndose los congresos locales a la construcción del INE. Temen que dañe la autonomía, por ejemplo, en Jalisco. En Michoacán tienen pronóstico reservado. En Morelos advierten retrocesos y en Nuevo León, por ejemplo, prevén centralización. ¿Sí? Y aquí es el despliegue de nuestro reportaje especial hoy, que de alguna manera pues nos da ya una tendencia. 17 estados dicen sí,
al 8 dicen no, y ya sabes, los que siempre dicen, me reservo mi opinión. Ah, sí, claro, sí, no, bueno. No, bueno. Me reservo hasta que me den línea. Los 40 o no, pero peor que eso. Bueno, sí, en este caso sí. Pero los 40 diputados, por ejemplo, que en la miscelánea fiscal se desaparecieron y no votaron, dices, oye, qué poca responsabilidad, ¿no? O sea, ni siquiera me comprometo a decir no, ni me abstengo, ni digo sí, ni digo lo contrario. Me desaparezco, No, bueno. ausentes. Esto con respecto al INE, pero también tenemos en Excelsior, y esto es muy interesante, una investigación muy de fondo de lo que sucedió con la aplicación de la reforma laboral a casi un año de su aprobación. Que nos dijeron que iba a ser la panacea. Sí, Empleos por todos empleos lados. por todas partes, los jóvenes iban a tener más posibilidades, ¿te acuerdas? Las mujeres eran los dos grandes sectores a beneficiar con este cambio estructural pendiente en los últimos 40 años, y aquí la cabeza te lo dice todo, se queda corta la reforma laboral. En 9 meses se crearon 446,000 empleos. La Secretaría del Trabajo atribuye la baja generación de plazas a la desaceleración económica. Claro, o sea, si no hay crecimiento económico, las reformas se quedan en el papel. Y que nos tuvieron que haber explicado eso. Claro, nos tendría que haber Pero la advertido. reforma, ¿para qué funciona este aparatito? Necesita que funcionen todas estas reformas. Nada más la economía. La economía de entrada, si no, no sirve. Y fíjate que si tú ya ves a detalle ya en dinero, en nuestra sección de dinero, el detalle de esto, me parece interesantísima esta nota. Dice que la sobreregulación mete freno al cambio. Y ahí lo que advierten los involucrados es que en las empresas no se atreven a utilizar la figura del aprendiz, los periodos de prueba, la capacitación inicial, el pago por horas ni el outsourcing, debido a que el incumplimiento de alguna disposición los haría acreedores a una multa millonaria. O sea, todas esas figuras por las cuales hubo horas y horas de debate parlamentario hace un año, pues están totalmente en el papel, porque los empresarios dicen, si las utilizo, quién sabe cuántas multas me van a dar. Es decir, hay muchas letras chiquitas, mucha reglamentación que solo está estorbando para la generación de empleos. Claro. Y la subcontratación, el famoso outsourcing, está congelado y no se habría creado nada de nuevos empleos. Y en el caso de los nuevos empleos que se crearon a nivel general, son menores, 35% menos a los que hace un año sin reforma se generaron. No, bueno. O sea, muy, muy mala reputación al menos de esta reforma en los hechos. Y la política digamos, en sus orígenes, por lo visto. Así es, así es. Y la política en sus orígenes, aunque todavía no está ¿Y aprobada. la fiscal? La fiscal también, aunque hay otras aristas que van a poner, yo creo, a los destinatarios de la reforma fiscal molestos. Por ejemplo, el Universal hoy revela que sacarán de la televisión la comida chatarra. Al menos habrá 0 anuncios en horario infantil. Refrescos, botanas y confitería no podrán ser promocionados. Hay otro frente abierto ahí de lo que son los efectos de la reforma fiscal. Esto, claro, tiene que ver con el Plan Nacional contra la Obesidad, pero en relación a una comida chatarra que está siendo grabada en 8%, ¿no? El economista destaca que la reforma fiscal mete el pie al Producto Interno Bruto. Especialistas del Banco Nacional de México estarían recortando la previsión del crecimiento para 2014. Y otras firmas consultoras especializadas advierten que esta reforma fiscal no acota la dependencia petrolera ni la dependencia económica en la informalidad. Y la iniciativa privada continúa señalando que atenta contra el empleo, mientras Hacienda se prepara para la defensa legal de esta reforma hacendaria. Vemos también en Milenio cómo destacan en primera plana las declaraciones de Jesús Zambrano, que dice que la vigencia del pacto hoy sí pende de la reforma energética. Es decir, los actores que antes decían que la reforma estaba firme hasta el final, que el Pacto por México estaba firme, empiezan a dudar de la viabilidad de este pacto. Y es el propio Zambrano el que ya está diciendo que estas diferencias en el tema pondrán otra vez en vilo este mecanismo de acuerdos. Y la madre de todas las batallas va a ser la reforma energética. Y Reforma, en su primera plana, advierte que el PAN ya busca aplazar la reforma energética. Pero ya lo había dicho, ¿no? Que primero la política no, y luego primero la política. No, sí, pero ahora parece ser, Vianey, que el balance interno
Es de tanto enojo de los panistas por haber quedado al margen de la negociación hacendaria que van a presionar a Gustavo Madero, el presidente, para que sí se ponga muy caro el precio de la participación del PAN en esta reforma, y entonces ante tanto obstáculo se estaría pensando mejor postergarla a 2014, es decir, dejar que pase la política, que va a requerir de mucho tiempo por estas diferencias y estas oposiciones que estamos advirtiendo en el Instituto Nacional de Elecciones, y viene presupuesto, reparto del dinero, bla, 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 tú ya sabes todo eso, y entonces prefieren los panistas quizás aplazar la reforma energética. Que obligaría al PRI y al gobierno federal a aliarse con el PRD si quisiera adelantarle este año. Si quisiera adelantarla. La cual suena sueño guajiro impresionante. Pero además, ¿adelantarla en qué? Porque el PRD va a ir en contra de cualquier cambio constitucional de la reforma energética. Entonces, ya hicieron cuentas los senadores y los diputados. Y, por ejemplo, en diputados se dan cuenta que con 35 diputados que digan no voy con la reforma energética porque no quiero ya nada con el gobierno, no se alcanza la mayoría constitucional, porque es mayoría calificada. Se están poniendo caros los legisladores blanquiazules. Y, por otro lado, Excelsior reporta en su encuesta semanal de Ulises Beltrán que la gente está calificando muy mal la reforma fiscal. Desagrada la reforma fiscal, de acuerdo con esta encuesta. El 63% de los consultados expresó su desacuerdo total o parcial con la reforma aprobada, Vianey. Y ya en el caso del desglose de los datos, podemos observar cómo nos señalan que a la pregunta de si estarían de acuerdo con esta reforma y cuál es el punto que más les pudo haber molestado a los mexicanos, el endeudamiento les parece a 83, el endeudamiento que el gobierno está generando ahora con la petición de superar el cero déficit fiscal, al 87% de los mexicanos les parece que es negativo esta nueva política fiscal del gobierno. En septiembre era el 84% y ahora el 87%. Reforma fiscal causa enojo. Pese a los cambios en el Congreso, el 63% lo rechaza. ¿Qué es lo que los encuestados consideran que será más negativo porque afectará su economía? El aumento al precio de la gasolina, el gas, la luz, el ISR y el alimento de mascotas. Qué curioso que ni siquiera la chatarra ni los refrescos se les pegó. Las mascotas. Claro, pues claro. Es que uno lo toma como son cosas superfluas y el otro es que es miembro de la familia. Por mi gato, no le voy a poder dar a mi perro el alimento. Y además decían algunos de los pocos legisladores que se atrevieron a patalear por este impuesto al alimento de las mascotas, decían que alrededor del 60% de los mexicanos tiene un perro, un gato, y particularmente este punto era muy, muy delicado. Mucha gente que vive sola se acompaña de una mascota. Y es gente que a veces vive ya de una pensión y por lo mismo el adquirir este alimento pues resulta más difícil. Claro. Así